Buenas tardes, saludos a todos. Les voy a explicar cómo diseñar una fuente de voltaje simétrica, es decir, una fuente de voltaje que sea capaz de entregar más V volts menos V volts. ¿Sí? La explicación que voy a dar no necesariamente es para que siempre tengamos en magnitud el mismo voltaje positivo y el mismo voltaje negativo. Se puede tener un voltaje de más 15 y un voltaje de menos 5 o más 5 y menos 15. Todo depende de la aplicación que se requiera. Normalmente, cuando se diseñan fuentes de voltaje simétrica, normalmente se quiere más menos 12, más menos 15, que son para diseñar, energizar amplificadores operacionales o hacer algún tipo de diseño, por ejemplo, de audio. ¿Sí? Para energizar amplificadores de audio y sea simétrico la amplificación. Pero se puede, vuelvo a insistir, se puede tener más 12 para un regulador, un amplificador operacional diseñado o fabricado por la casa para que sea energizado nada más con más 12, más 15 y más 5, por ejemplo, para energizar micros. Cosas de ese estilo. ¿Sí? Pero bueno, procedamos a lo siguiente. Lo primero que debemos de tener presente es que todo está basado en un transformador tap central, es decir, o un transformador de derivación central. Es decir, es un transformador que tiene dos secundarios, que no están aislados eléctricamente los dos secundarios, comparten un punto, que es el punto central o el tap central, y se diseñan para que el voltaje de extremo a extremo que yo puedo tener en el transformador se divida en prácticamente la mitad, y la mitad se va a presentar de un extremo a la referencia y del otro extremo a la otra referencia. Esta referencia, o tap central, es el que voy a utilizar como mi cero. Y sobre este punto de 0 volts, yo voy a graficar y medir el voltaje de salida, que va a ser positivo con respecto a 0 aquí, y va a ser negativo con respecto a 0 en este punto. El transformador pasa por una etapa de rectificación de onda completa, y veamos cuál es el principio de operación ahorita para este pequeño circuito. Lo primero que voy a hacer es graficar el voltaje de extremo a extremo del secundario. Como mi cero está respecto al tap, entonces me veo obligado a poner aquí una referencia. Y ahora sí puedo graficar el voltaje de salida. Y tengo un voltaje de salida más o menos 35 volts pico aproximadamente. Ahí lo pueden ver. Más 35 menos 35. Lo expreso en voltaje pico o se puede expresar en voltaje RMS. Acuérdense que yo puedo habilitar la herramienta de medición de LT-Spice y me daría cuánto vale el voltaje RMS. Pero para que entiendan mejor el video y el principio de operación, mejor vamos a ir con voltaje pico de más 35 y menos voltaje pico de 35, menos 35. Eso es de extremo a extremo. Quito la referencia ahora y ahora voy a graficar nada más de un extremo con respecto al tap central. Ahí está. Y podemos observar que es aproximadamente la mitad. ¿Sí? Ahí tengo la mitad. De hecho, en un buen transformador no sería aproximadamente, sería la mitad de extremo a extremo. ¿Y qué pasa con el voltaje en el otro extremo con respecto a mi tap central, con respecto a mi referencia? Es también la mitad, pero ojo, vean, observen que se desfasa 180 grados. Este desfasamiento de 180 grados que se presenta en la segunda parte o en el otro extremo de mi transformador con respecto al primer extremo, el que me estoy marcando aquí, es lo que vamos a aprovechar para que mi fuente de voltaje regulada, que ahorita voy a explicar paso a paso, pueda yo tener el voltaje positivo a un regulador positivo y el voltaje negativo a un regulador negativo. Es decir, este voltaje, la traza azul, es el que voy a aprovechar para energizar mi fuente positiva. Y la traza roja es el que voy a aprovechar para energizar mi fuente negativa. ¿Sí? Bueno, algo importante que tenemos que entender o tener claro desde ahorita es que de todo el voltaje extremo a extremo que es capaz de entregar mi transformador, en el momento que yo uso el tap central, yo ya nada más voy a poder aprovechar la mitad. Es decir, nada más voy a poder aprovechar algo así como 17.5 volts, no más de eso. Porque estoy aprovechando nada más la mitad de este punto con respecto a mi referencia o tap central y de este punto con respecto a mi referencia. Una vez que tenemos entendido eso, entonces ahora sí vamos a proceder a ver qué es lo que obtengo a la salida de mi rectificador de onda completa. Lo primero que voy a hacer es graficar todo, de extremo a extremo. Entonces pongo aquí mi referencia, doy doble clic para que tenga, y ahí tengo la rectificación de onda completa que
sabíamos que íbamos a obtener de este rectificador. Si eres nuevo en el canal, eres nuevo en este tipo de videos y no te acuerdas cómo trabaja un rectificador de onda completa, yo te recomiendo que busques en el canal, ahí están los videos que preparé hace algún tiempo de principio de operación de rectificación media onda, onda completa con tap central y onda completa con puente de diodos. Aquí estoy usando la onda de completa con puente de diodos y voy a utilizar el tap central como referencia. Entonces, esto es de extremo a extremo. Quito la referencia y ahora voy a graficar el voltaje en la terminal que le llamé salida positiva con respecto a cero y vean lo que ocurre. Obtengo la rectificación de onda completa, pero la mitad. Y si yo grafico el voltaje en la terminal negativa con respecto a mi referencia, veamos qué obtenemos. Ahí está el voltaje de onda completa rectificado, pero negativo. Este voltaje, déjenme prepararlo así, ahí está. Este voltaje, la traza verde, es el que voy a aprovechar una vez que lo filtre para que actúe como voltaje de entrada a un regulador positivo. Y este voltaje, traza azul, que a través de un capacitor, nuevamente para filtrarlo, es el que voy a aprovechar para que actúe como voltaje de entrada negativo al regulador, en este caso, regulador negativo. Entonces, esta idea, esta diapositiva o este circuito, me permite nada más explicar y que ustedes entiendan cómo lograr un voltaje positivo y un voltaje negativo. ¿Sí? Aquí tendremos que poner un capacitor, lo voy a hacer rápidamente, nada más para que vean qué sucede cuando pongo el capacitor. Nuevamente, mientras yo lo hago, recuerden, tengo videos en el canal donde les explico cuál es el efecto de poner este capacitor. Para efecto rápido, ahorita yo le voy a poner 470 micros, porque quiero ver la carga y descarga, ¿sí? Más adelante. Ahorita en ese momento no lo voy a ver, van a ver por qué. Volvemos a simular el circuito, ahí está. Ahí viene no le hagamos caso a este primero o segundo periodo de información, ya he explicado en un video de LT Spice por qué razón. Vamos a hacerle una vez que esto ya empezó a estabilizarse. Y entonces ahí tengo la carga, descarga positiva, carga, descarga negativa. Mi cero es este punto, o esta línea. Esto es positivo con respecto a este cero, este es negativo con respecto a este cero. Yo creo que voy a un día a preparar un video sobre lo que es la referencia. Porque no es lo mismo medir una terminal con respecto a mi referencia o con respecto a otro punto que no es la referencia, que es el caso. ¿Sí? Entonces no lo hagamos ahorita, lo hacemos después. Nomás estaba explicando para qué sirve poner un capacitor aquí. Pues una vez que tengo la salida rectificada, y vamos a hacerlo de esta manera para que podamos ver los dos efectos. Nomás lo voy a dejar en la parte positiva, volvemos a ejecutar. Y aquí voy a ver la carga y descarga, y en este punto debería de ver la rectificación de onda completa. ¿Sí? Ahí está, ya casi termina. Perfecto, ahí tengo la carga-descarga, nuevamente hacemos un pequeño zoom. Entonces tengo la carga y descarga nada más en la parte positiva, en la negativa no puse capacitor y por lo tanto yo estaría viendo la rectificación de onda completa. Esta pequeña distorsión se debe a este capacitor, porque al final de cuentas la corriente del capacitor va a circular por todo el circuito. Por eso es muy importante que siempre se equilibren las cargas en cuanto a elementos. Si aquí tengo capacitor-resistor, yo estoy obligado a poner un capacitor-resistor acá. Pero bueno. Conclusión de esta primera parte. Tenemos un circuito basado en un transformador de tap central que nos permite obtener un voltaje positivo y un voltaje negativo con respecto a una referencia que va a ser el tap central. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a poner reguladores de voltaje a este esquema básico. En un momento más lo haremos. Bien, aquí les presento el circuito. Está mi circuito básico que expliqué hace un momento. Aquí están los capacitores. Te había dicho que iba a poner 470 micros para poder ver la carga y descarga y poder entender mejor el circuito. En un circuito ya práctico, este capacitor tiene que ser más de 470 micros. Puede ser 1000 micros, 2000 micros, el valor comercial que encuentren, todo en función de la demanda de corriente. Recuerden, también en el canal he explicado cuál es el principio de operación del esquema rectificador, capacitor, y hay unas fórmulas que les presento, las puse ahí en videos anteriores donde explico cómo se calcula ese capacitor. Pero en esencia este capacitor depende de la corriente que demande la carga. Mayor demanda de corriente necesito capacitores más grandes. Menor demanda de corriente
capacitores más pequeños. Y hay ahí un problema de usar capacitores grandes que ahorita no me voy a tener que explicar. Ahí hay un problemita. Bueno, entonces aquí tengo el regulador con diodo Zener, su resistor limitador, su diodo Zener, y también lo hago para la contraparte o la fuente negativa, mi diodo Zener y su resistor. Y vean cómo siempre la forma en cómo pongo o oriento o conecto los diodos Zener, aseguro que siempre van a estar trabajando en polarización inversa y por lo tanto aseguro que van a estar trabajando en la región de avalancha, o dicho de otra manera, aseguro que trabajan como reguladores de voltaje. Aquí tengo mi esquema regulador de voltaje positivo y aquí tengo mi esquema regulador de voltaje negativo. Si no te acuerdas cómo opera el regulador de diodo Zener, yo te invito a que veas un video, tengo 3 videos por ahí en el canal donde explico diferentes comportamientos y diseños de reguladores de diodo Zener. Bueno, una vez que tengo este circuito, vamos a proceder a simular nuevamente, a ejecutar, y voy a graficar primero el voltaje aquí a la entrada, que este sería el voltaje de carga y descarga positivo, el voltaje en el regulador negativo, vean mi cero es este punto. Aquí tengo algo positivo con respecto a mi cero, algo negativo con respecto a mi cero. Ahorita no voy a explicar en cuanto al valor, la cantidad, estoy explicando nada más el principio de operación. Esto junto con los videos que tengo en el canal, tengan la seguridad que si ustedes los ven con calma, los estudian, van a poder llegar a un diseño completo como al final les voy a presentar. Entonces estos son los voltajes de entrada positivo y voltaje de entrada negativo hacia los reguladores. Ahora voy a graficar el voltaje de salida regulado. Aquí está mi voltaje de salida regulado, recuerden este 0. Y ahí se ve, es un voltaje cercano a 5, porque estoy usando un diodo Zener de 5 volts. Y el voltaje de salida regulado negativo, ahí lo tengo. Vamos a hacer un pequeño zoom, ahí está. Entonces, este es mi voltaje de entrada, rectificado, filtrado, con el cual puedo obtener este voltaje de salida positivo, que aquí le pongo ahorita. Vamos a correr el cursor para que vean, ahí está, miren, 5.2 volts. Y este es mi voltaje de salida negativo, que lo obtengo a partir de este voltaje de entrada del esquema rectificador, filtraje. Y entonces este voltaje también es cercano a menos 5.2 volts. Los dos diodos Zener son los mismos, lo único que cambia es cómo los conectamos. Tengan cuidado de cómo conectan sus diodos Zener si quieren reproducir estos circuitos. Y entonces yo tendría, ahora sí, un voltaje positivo y un voltaje negativo. Ahí está, con su pequeño rizo. Este rizo que prevalece aquí se debe al rizo de entrada, nada más que el rizo de entrada es grande. Y después de que se regula es un voltaje que está ondulando o te presenta un rizo pequeño. Una forma de reducirlo es poner capacitores aquí en paralelo. Acuérdense que si pongo un capacitor aquí, también lo tengo que poner acá, del mismo valor. Con un capacitor de 1 micro, máximo 10 micros, es más que suficiente. No es necesario que sean electrolíticos estos que van acá, pueden ser de otro tipo de material, poliéster, cerámico. Este sí es necesario que sea electrolítico. Y una razón por qué debe ser electrolítico es por la alta capacitancia que necesito. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tengo mi fuente de voltaje simétrica más o menos 5 volts. La idea está funcionando. Y yo preguntaría, ¿y esto lo podemos llevar, en vez de utilizar un regulador de voltaje con diodo Zener, de utilizar un regulador de voltaje con transistores, como un video que tenemos ahí en el canal donde les expliqué cómo se calcula y cómo se diseña y cómo se realiza una fuente de voltaje con retroalimentación basada en transistores? Claro que también se puede. Vamos a presentarlo. Bien, aquí tenemos el esquema. Retiramos el regulador de voltaje con diodo Zener y pusimos ahora una fuente de voltaje basada en transistores. Y vean que ahora tengo una fuente de voltaje transistorizada positiva y su contraparte, que es una fuente de voltaje transistorizada negativa. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder llegar a este esquema? Tienen que trabajar con sus complementos en cuanto a transistores. Para la parte positiva yo utilizo transistores NPN, pueden verlo aquí, aquí está el par Darlington y este transistor que es el que actúa como regulador de corriente hacia el par Darlington para poder asegurar la corriente de salida. No explico más de esa parte, tengo un video donde hice toda una explicación de cómo opera y cómo se calculan estos dos resistores, este resistor y cómo se seleccionan estos transistores para que funcione. En la parte negativa, vamos a hacer un poquito grande, en la parte negativa vean que ahora utilizo un par Darlington pero PNP. Y el transistor Q3, que acá es un NPN, acá utilizo un PNP. ¿Sí? El diodo Zener
lo, lo conecto de tal forma que siempre se polarice o asegure que estoy trabajando en región Zener. Bien, este divisor de voltaje es importantísimo porque dependiendo el valor de este resistor para la parte positiva y el valor de este resistor R7 para la parte negativa, es el voltaje de salida en particular que vamos a tener. Sigo trabajando mi transformador tap central, mi rectificador de onda completa, mi capacitor de filtraje, y esto aquí yo ya sé que se va a presentar un voltaje con cierto rizo que depende del valor del capacitor positivo, y ya sé que en este punto se va a presentar un voltaje con cierto rizo que depende de este capacitor, ¿sí? Negativo. Veamos si eso es correcto. Una vez que lo tengo aquí, entonces lo primero que voy a hacer es graficar el voltaje de entrada a la parte del regulador positivo, el voltaje de entrada a la parte del regulador negativo. Y efectivamente, aquí está mi cero, tengo un voltaje positivo con un rizo y un voltaje negativo con un rizo. Lo mismo del circuito anterior. Ahora lo que vamos a hacer es graficar el voltaje de salida, aquí. Primero voy a graficar el voltaje de salida positivo y ahora el voltaje de salida negativo. Y ahí tengo cómo estoy regulando a partir de estos esquemas transistorizados un voltaje positivo y un voltaje negativo. Los tengo calculados estos divisores de tensión para que me dé voltajes muy similares. Igual que he explicado anteriormente, hacemos un zoom a esta parte y aquí tengo el voltaje de entrada positivo y su salida positiva regulada. Voltaje de entrada negativo y su salida regulada negativa. ¿Qué es lo que podemos notar? Que hay un rizo bastante visual. Acuérdense que fue a propósito que yo lo hiciese, por eso puse un capacitor de 1000 micros o 470. Hay un rizo bastante grande y tengo una salida con un rizo prácticamente despreciable. Si ustedes ven el video donde explico esta fuente transistorizada, no aparece este capacitor. Voy a explicar rápidamente para qué sirve este capacitor, que está aquí. Este capacitor me va a asegurar que el voltaje que se desarrolla en este extremo, que es el que sirve para energizar este transistor, que este voltaje sea lo más CD posible, lo más constante posible. Entonces este capacitor con 100 micros, 47 micros es más que suficiente, me permite que este voltaje sea prácticamente constante, vamos a decirlo, constante con un rizo muy pequeño. ¿Y eso qué me asegura? Me asegura que la corriente que fluye por aquí sea una corriente lo más cercana a un valor constante. La corriente que fluye por aquí sea una corriente lo más cercana a constante. Me interesa mucho esta corriente que circula a la base de Q2. Entre más constante sea esta corriente, más constante es la corriente que se inyecta a la base de Q1 y por lo tanto más constante es la corriente que inyecto o entrego a la carga. Eso me asegura un voltaje con menos rizo. Yo les invito a que los circuitos que voy a poner en la descripción del video los reproduzcan y quiten este capacitor o pónganle un valor de 1 micro y vean cómo es el voltaje de salida. Lo que van a observar es que cuando este capacitor es de valor muy pequeño o de plano no existe, es que este voltaje de salida es con bastante rizo, es decir, se va a parecer algo como esto. Entonces, este capacitor me ayuda a disminuir el rizo sin poner tanta capacitancia de filtraje. ¿Ojo? Bien, entonces aquí tengo mi fuente. Conclusión, nuevamente, utilizando mi transformador de tap central, rectificador, filtraje, positivo, negativo, y sustituyo ahora la fuente de voltaje regulada con Zener, la sustituyo ahora con una fuente de voltaje transistorizada, positiva y negativa, y estoy obteniendo, vamos a ver nada más esto, estoy obteniendo un voltaje de salida positivo y un voltaje de salida negativo. Ahí están mis dos voltajes. Si yo pongo nuevamente aquí un capacitor y aquí un capacitor, voy a lograr que este voltaje sea lo más constante posible. En el video donde explico esta fuente transistorizada, también explico cuál es digamos, la característica que tienen que cumplir estos transistores, principalmente este y este, que es algo que se llama transconductancia. ¿Qué valor de transconductancia o cómo debe ser ese valor de transconductancia que debo de seleccionar para mis transistores para asegurar que este voltaje sea lo más constante posible? Bien, ahora, nuevamente, ¿y esto lo puedo aplicar a circuitos integrados de propósito específico, es decir, reguladores de voltaje pero ya encapsulados, integrados? Sí, vamos a proceder a presentar el circuito. Bien,
aquí les presento ahora el esquema de fuente de voltaje simétrica, pero ahora basada en reguladores de propósito específico, es decir, reguladores de voltaje ya integrados. Puse dos matrículas que encontré en LTSpice, ustedes pueden jugar y poner otra matrícula. Aquí tengo un regulador de voltaje fijo, ¿sí? De 12 volts que soporta 7.5 amperes, y este es un esquema, un regulador de voltaje negativo, que el voltaje de salida se ajusta con este divisor de voltaje. Si ustedes ven este divisor de voltaje o este divisor resistivo y lo comparan con el circuito anterior, es el mismo divisor resistivo que tenemos, ¿sí? Entonces, tengo dos fuentes de voltaje. La diferencia es que ahora está basada en circuitos integrados, pero es la misma idea. Mi transformador tap central, mi rectificador de onda completa, mis dos capacitores de filtraje. Sustituyo ahora el esquema regulador, ya no utilizo diodos Zener, ya no utilizo transistores, utilizo circuitos integrados. En este caso es fijo, en este caso lo ajusto, como es variable lo ajusto, un pequeño capacitor de salida de un micro para que vean la idea que hace rato expliqué, y mis cargas. Este diodo es un diodo de protección. Para la fuente positiva siempre va de la salida hacia la entrada anodo cátodo, y para la fuente negativa siempre va de la entrada a la salida anodo cátodo. También aprovecho para explicar que este diodo solamente es de protección hacia el integrado y solamente tiene razón de ser si tengo cargas altamente inductivas. Si no tengo cargas altamente inductivas, pues el diodo puede ponerse o no ponerse. Veamos ahora cómo opera este circuito. Igual que los anteriores, primero grafico el voltaje que yo aplico a la entrada, positivo, el voltaje que aplico a la entrada, negativo, ¿sí? Como son esquemas diferentes, el comportamiento es diferente. Por eso es muy importante primero esperar en simulación, y esto es para todos los simuladores, TopSpice, SoccerSpice, el que ustedes utilicen. Todos los simuladores tienen un tiempo en el cual tienen que esperarse para que estabilice la simulación. Ya se estabilizó, entonces procedo a hacer un zoom, me interesa esta parte, ahí está, y entonces traza verde, voltaje de entrada positivo, traza azul, voltaje de entrada negativo. Aquí está mi cero, y esto ahora es lo que va a entrar a este integrado, este voltaje es lo que va a entrar a este integrado, y veamos qué obtenemos a la salida. El esquema dice que es un regulador fijo de 12 volts, y efectivamente tengo mis 12 positivos. Y ahora a la salida de la otra parte del circuito, ahí tengo mi voltaje muy cercano a 2, habría que ajustar este resistor. Este resistor es el que permite ajustar este voltaje de salida. Para efecto de explicación no lo voy a hacer ahorita. Y entonces el voltaje de salida positivo, véanlo, ahí lo tienen. Ahí está, vean, 11.99, ¿sí? Y el voltaje de salida negativo, ahí está, menos 11.77, prácticamente menos 12. En la práctica yo lo que haría es poner aquí un resistor de 100 ohms en serie con un potenciómetro, ¿sí? R1 lo calculo por medio de estas expresiones. Déjenme ver por dónde dejé R1. Una disculpa si no lo encuentro rápido. Ajá. Pero, perdón. R1, sí, ya. Ahorita lo encuentro, porque no quiero perder la explicación. Entonces, se calcula, perdón, estaba acá abajo. Aquí está el cálculo de R1 y esta es una fórmula que me da el fabricante. No me voy a meter ahorita eso. Y entonces tengo mi fuente de voltaje simétrica, positiva, negativa, y este es un esquema, más práctico, más robusto, en el cual ustedes pueden diseñar rápidamente en un PCB, lo pueden armar y obtienen su voltaje positivo o negativo bastante estable. Ahí está la parte positiva con su rizo, es un rizo pequeñísimo. No se vayan si con la primera vista dicen, no, es mucho rizo, no, vean los valores. 11.998 y 11.995, estamos en el orden de microvoltios. Y ahí está el voltaje negativo. Para que se vea mejor, aquí le voy a poner como cota 14 y aquí le voy a poner como cota menos 14. Y ahí está el voltaje positivo y el voltaje negativo. Y esta idea la pueden ustedes replicar, ampliar a otro tipo de regulador, siempre y cuando aquí pongan un regulador positivo y aquí pongan un regulador negativo. Puede ser fijo, puede ser regulable positivo, puede ser fijo, puede ser ajustable o regulable el negativo. Las dos ideas funcionan. Nada más recuerden calcular adecuadamente sus capacitores, que aquí no expliqué, porque ya tengo un video para eso. Y en un próximo video, que espero no tardarme, ahora le vamos a poner una protección a sobrecorriente a estos esquemas y cada vez vamos a hacer una fuente más robusta,
con teoría básica de electrónica que nos dan en nuestros cursos. Yo espero que este video les haya agradado. Vuelvo a insistir, abajo del video voy a poner los enlaces para los circuitos que se los voy a pasar, porque me han contactado varios y me han pedido circuitos, se los he dado, yo amablemente se los doy, no tengo ningún problema, porque yo soy de la idea que el conocimiento se comparte. Si esto les sirve a ustedes para entender, adelante. Les invito a que hagan la simulación de los circuitos, muevan de acuerdo a todo lo que he explicado en el canal. Y en función de eso, si hay dudas, con mucho gusto mándenme su pregunta y yo haré todo lo posible por a la brevedad contestar. Sí contesto, nada más que sería lo más rápido que pueda.